Bueno, para los que están llegando aquí por primera vez, pues bienvenidos, porque son muchos, muchos, o sea, estamos hablando de casi 400 personas. Les platico entonces mientras un poco lo que ha sido esta experiencia de 100 historias de conversión diarias, o sea, en este tiempo de pandemia, que ha sido una riqueza, una riqueza. Cada día a las 10 de la noche aquí hemos estado escuchando, siendo testigos de historias maravillosas y cada una ha sido muy especial. De hecho, les invito mucho, si tienen tiempo en algún rato que están por ahí en la carretera o lo que sea, o dicen, me siento así un poco mal espiritualmente, necesito algo que me dé esperanza, confianza, métete a Veroflix, que así han llamado ya, quedó la broma de que Veroflix para arriba y Veroflix para abajo, porque aquí vas a encontrar muchas historias, todas están en mi feed, no todas, porque al inicio cuando empezamos todavía Instagram no lo dejaba guardado, después lo dejaba guardado por 24 horas nada más, y entonces se perdieron como 30 lives más o menos. Entonces, nada, se pudo hacer lo que se pudo hacer, de tener por lo menos unas 60 historias grabadas aquí. Entonces vale la pena que lo vean porque cada una es una bendición, de verdad que sí. Y de hecho, bueno, aquellos que quieran también recomendar alguna especial que te ayudó, en algún momento dices, ay, este testimonio me ayudó. Es que cada uno, yo lo que sentí por lo menos a lo largo de estos 100 días, es que siempre había una persona que al final me escribía diciendo, Dios me habló. O sea, Dios me habló con esta historia. Entonces, es evangelio vivo, ¿no? Son personas que no están cantando una teoría, no están platicando algo abstracto, no, están hablando del corazón de sus vidas y eso arrastra, ¿no? El testimonio arrastra. Miren, les platico la historia. Bueno, la historia es que es un regalito que me haya dicho que sí, eh, pero lo que sí sé es que está estrenando Eduardo Verástegui una película maravillosa que se llama Sound of Freedom. Entonces, es una película que justamente el día de ayer se trata, justamente fue el Día Mundial de la lucha en contra de la trata de personas y esta película justamente se trata de eso. Entonces, en YouTube, el día de ayer se estrenó el tráiler. Yo no sé si todos ustedes lo han visto, pero peliculón. Se viene peliculón. Y no solamente peliculón por la producción, porque está maravillosa. De hecho, Jim Caviezel, el que hizo Jesucristo en la película de la Pasión, es el actor principal en esta película donde Eduardo Verástegui es el productor. Y realmente creo que promete mucho. O sea, siento que es una película como todas las que ha producido Eduardo, porque ya ven ustedes que él tiene Mm. Ya ven ustedes que él tiene, ¿no? Una productora que se llama Metanoia. Espérense. Aquí estás. Ay, qué bien, Eduardo. Vamos contigo. Muy bien, ya está. Ahora les cuenta él, persona. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? perdón que le estaba picando aquí a todo y hasta sonrisas Suele te mandé sin suceder. querer. Suele suceder, no pasa nada, Le Eduardo. empecé a picar a todos los botones, a ver cuál quedaba. Y bueno, si te mandé sonrisas o caritas de llorando, no les hagas caso, ¿eh? Es nada más para... estaba tratando de llamar la atención para que vieras que ya estaba aquí Sí, 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 para ver dónde esperando está eso. conectarme contigo. ¿Cómo estás? Pero nada, aquí ya conté todo lo que estás haciendo, o sea, adelanté camino. O sea, Vi que ya ayer tengo que hablar la mitad nada más. nada más, o sea, ya te adelanté 10 minutos de la plática y ya quedó. Porque vi que ayer justo empezaste con el estreno de la película The Sound of Freedom y maravilloso, o sea, lo que les estaba platicando, excelente producción, la gente que está participando y va a ser muchísimo bien. De verdad que felicidades, ¿eh? Como Gracias, todas las Verónica. demás películas, siento que va a ser muchísimo bien. Muchísimas gracias. Ay, Fíjate que han Eduardo. sido todas las películas, bueno, que tampoco han sido muchas que me ha tocado producir, en particular estas tres que han sido como donde he puesto mi sello, mi corazón, mi esencia, mi alma, mi sangre, mis lágrimas, que han sido Bella, Little Boy y ahora Sound Bella. of Freedom. Entonces, Bella fue la primera. Y en todas, como todas están diseñadas no solamente a entretener, sino todas tienen una misión, una, una meta, un objetivo muy concreto, ¿no?
de hacer de este mundo un mejor lugar. Vela en el tema de la vida, en el tema de la adopción, en el tema de elevar la dignidad de los hispanos que viven en Estados Unidos, con elementos de fe, igual, igual Little Boy, elementos Maravilloso. de fe, familia, la fe mueve montañas, en fin, muchas cosas que son positivas. Siempre hay obstáculos muy fuertes, pero nunca como esta, como Sound of Freedom. Aquí hay algo, Esta, sí, ya. sobre todo Bella y Sound of Freedom. Son las más difíciles Claro, son temas difíciles, nucleares, sí, difíciles en el temas sentido centrales. por ejemplo, simplemente el trailer que lanzamos ayer, para llegar a ese lanzamiento hubo sangre. ¿En qué sentido? Pues que no te autorizaron una canción, que, ok, ya resolviste lo de la canción, que la compañía de Descuido. trailer se equivocó y escogió otro trailer y puso otra canción que no era, desde que, bueno, vamos a lanzarlo y hubo una falla técnica en redes sociales y no se subió bien, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra, que el trailer se subió desfasado. O sea, llega un momento donde ya te da risa, porque del Claro, estrés cambia al sentido del humor. Dices, no, pues a ver, ya, aquí nos están metiendo la pata. sí. Así es. Y Ya sabes de dónde viene, ¿no? son puros aprendizajes, Verónica. Al final del día no puede ser fácil. Lo que vale la pena en la vida no es fácil, tú lo sabes. Requiere sacrificio, disciplina, pero también requiere, hay una pelea espiritual, eso es cierto, eso lo sabemos y hay que estar preparados, porque si te agarran débil, te tumban. Tú lo Totalmente, sabes bien, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Ah, Oye, Eduardo, pues nada, vamos a pedir mucho. O sea, yo siempre le pido aquí a la gente que está en este live que ofrezcan sus oraciones, ¿no? Por la persona, uno, que viene a compartir su historia y por toda la misión que esta persona está realizando, porque detrás de cada historia hay una misión, ¿no? muchas Y gracias. aquí es una misión divina la que traes entre manos y una misión gorda en estos tiempos, porque estamos hablando de temas que son temas centrales, nucleares, el tema de Ujú, la vida es el tema y tú estás ahí, siento yo, en un frente de batalla muy fuerte, ujú. pero como misión, no solamente a través de los dones que tienes, etcétera, etcétera, sino como misión. Entonces también esa es la seguridad, ¿no? Que ¿Ves? uno tiene que tener, porque Dios es el que te envía y hay gente detrás que está orando, ¿no? Por eso. Gracias, Verónica. Fíjate que son historias que encuentran a uno. Ni siquiera podría yo decirte que, bueno, encontré esta historia y está en mi corazón y yo quería contar esta historia. No, a veces pasa así, a veces pasa como en Sound of Freedom. Fue una historia que nos encontró a nosotros, Alejandro Monteverde, a mí y a todo el equipo de producción. De pronto, cuando nos encontramos con esta historia, fue imposible quedarte cruzado de brazos y voltear hacia otro lado, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya nos llegó esto al corazón y ahora tenemos que hacer algo y cada quien tiene que hacer algo desde su trinchera, desde su frente. Yo como cineasta, pues me toca hacer una película difícil porque es un tema, como tú dices, central, pero muy complicado de contar. Es más fácil contarlo en una plática, es más fácil contarlo en un libro, en una entrevista, pero contar ya una Claro. historia con seres humanos, actores, donde vas a tener que contratar a niños y a niñas, pues eso lo complica todo, porque ¿cómo le vas a contar a un niño de lo que se trata la historia? Entonces decidimos que los niños no se enteraran Uf, de nada de lo que estábamos contando. Le tuvimos que uf, decir, y fíjate. como las películas se arman por pedacitos, como bien sabes, no es una Sí, obra de teatro, entonces cada claro. escena que teníamos en el set con algún niño o alguna niña, pues le contábamos otra cosa. Aquí lo que está sucediendo es que mira a tu abuelito que te ve desde el cielo, está muy orgulloso de que tú eres actor y la verdad es que tu abuelo te manda un mensaje. Todo eso lo hablábamos con los papás, obviamente. Entonces le preguntábamos al papá, por ejemplo, bueno, ¿quién es el mejor amigo Claro, de, claro. de su hijo? Bueno, su abuelito, que en paz descanse. Entonces armábamos una retórica y bueno, todo eso obviamente en manos del director, porque el director tenía Qué bien bárbaro, qué claro bárbaro. el que no tenían que saber de qué se trataba, ¿no? Para mantener obviamente la pureza eh, en la mente de los niños lo más tiempo que se Claro. pueda, obviamente, esa es la meta, ¿no?
Y por supuesto. salió increíble. Es una poesía entre la luz y la oscuridad, incluso en la cinematografía. Desde el Ujú. principio hasta que termina la película, estás viendo lugares oscuros y rayos de luz. Siempre hay esa pelea entre la luz y la oscuridad, increíble la cinematografía. La dirección de Alejandro Monteverde, exquisita, es una poesía impresionante de un tema bastante delicado, bastante difícil, y logró sobre todo dar esperanza en un tema donde pierdes todo tipo de esperanza. Sin embargo, sales con esperanza con esa película. Al final de la película sales con esperanza, pero sobre todo sales con un llamado. Es un llamado individual. A ver, ¿qué vas a hacer tú ahora para terminar con esta pesadilla? Porque si no hacemos algo ahora todos, siempre lo he dicho, el dolor de los niños se va a convertir en nuestra peor pesadilla, de la cual va a ser imposible levantarnos. Si no hacemos algo ahora, todos. No tú, no yo, todos. Y es Todos. ahora, porque ya está tarde, o sea, además ya, Claro. ya llegando tarde. Sí, sí, sí. Pero bueno, Así que bueno, la gracias esperanza es que hay por mucha eso. gente como tú, como Tim Ballard, como muchas personas que de pronto decimos sí al llamado y nos Sí. ponemos a trabajar para poder hacer algo. Tú, por medio de esta entrevista que me haces, gracias, No, gracias a las ti. personas que nos vean, nos escuchen, están Sí, escuchando vamos, esta conversación y nunca sabes, sí. una sola persona que nos está escuchando, que de pronto ve el trailer, que se lo mande a otra persona y ese trailer se lo mande a otra persona No, y de pronto ya está salvando una vida. El cielo es el límite, no sabes que está, y más con las redes sociales que vuelan y nunca sabes a quién le vas a llegar, ¿no? Dios mediante esta entrevista eh, totalmente. sirva para por lo menos salvar una vida, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginabas todo eso, Eduardo, en tu vida? Eh, no sé. O sea, yo pienso que, bueno, tu historia, tienes una historia de conversión eh, que es fuerte. Y ahora que has pasado más o menos 16 años desde que todo eso empezó en tu vida, más o menos 16, 15, ¿no? Uh -huh. Prácticamente una gran parte de tu vida, y ves en perspectiva, mirando hacia atrás, logras hacer como una lectura de esta línea del tiempo, de lo que Dios ha hecho en ti y cómo Él, es lo que Él quiso de ti como misión personal, ¿sabes? Uh Tienes -huh. como una lectura de tu historia en este sentido, uniendo como las dos realidades, ¿no? De donde el Señor trabajó en ti, porque yo siempre aquí repito, porque bueno, aquí hemos escuchado durante 100 días historias de conversión, ¿no? Una tras otra, y en todas las historias lo que yo he visto es esto, que de la herida Dios saca la misión, Dios saca la misión, ¿no? De alguna manera. ¿Has podido hacer este vínculo entre el inicio de tu conversión, por así decir, con tu misión hoy en día? Pues Verónica, la conversión como bien lo sabemos, ¿no? Es de todos los días. Esto no termina hasta que uno muere. Todos los días estamos aprendiendo algo. De pronto, no sé, soy una persona soñadora, sí, pero nunca le puedes ganar a Dios en generosidad y en sorpresa. Entonces yo Uh -huh. sueño no sé, con esto y de repente Él te da otra cosa más grande que no te esperabas, que no te imaginabas. Pero al mismo tiempo eso te invita a una responsabilidad, ¿no? Asumir una responsabilidad tremenda. Me han pasado cosas maravillosas en mi vida y no me puedo quedar simplemente con la idea de, ay, qué increíble, ¿no? Qué suerte. No es suerte, son bendiciones que recibes por algo y para algo. Entran en ti y después tú tienes que sacarlas y ponerlas en esas bendiciones al servicio de este mundo, del prójimo, para glorificar a Dios en cada cosa que uno va haciendo. Esa es la meta, obviamente. Claro. Fallo muchas veces, pero por eso rezo para que Dios me ayude a fallarle menos cada día. Cada día que Uh pasa, -huh. pues ojalá y le pueda ir fallando menos hasta que llegue pues mi último respiro y me toquen a la puerta y tenga yo que ir a rendir cuentas, ¿no? Por eso es bien importante valorar el presente y en todo Totalmente. momento trabajar, chambear, trabajar para Dios, para que cuando te toquen la puerta, Dios te encuentre trabajando para Él. Y es lo que trato de hacer. Y le pido todos los días que me ayude
a morir de esa manera, que el día que me toque irme, que me encuentre trabajando para Él, todos los días se lo pido, y por eso trato todos los días de estar trabajando para Él en todas las áreas, en mi carrera, como cineasta, en mi vida personal, en mi vida, obviamente en mi vida espiritual, como fundación de todo, ¿no? Pero en todo lo que hago, desde que me levanto hasta que me duermo. Te digo que es difícil porque obviamente como ser humano, pues todos tenemos nuestros defectos, debilidades, la lucha interna contra ti mismo, ¿no? O sea, Esa es la batalla, ¿no? La de San Pablo, de aparta de mí, o sea, es con humo, esta es. es terrible porque a veces vencerse a uno mismo es doloroso, porque estás lidiando contra tu ego, contra tu vanidad, contra la soberbia, contra pues toda la inclinación, ¿no? De la naturaleza caída que, que uno tiene por dentro, ¿no? Y que de pronto es posible enderezarla con la gracia de Dios. Por eso no hay de otra, no hay de otra. Yo no Claro. sé cómo una persona que deja a Dios afuera de su vida, cómo pretende alcanzar la felicidad, la paz en los momentos difíciles sobre todo, ¿no? Cuando todo está bien, pues pareciera que no necesitas a nadie, pareciera. Pero Sí, cuando totalmente. las cosas salen mal, ¿no? Un fracaso en el amor, la pérdida de un ser Claro. querido, Todo se cae. una enfermedad, ¿no? Sí. El dolor es real, físico, emocional, espiritual, psicológico, es real. ¿Cómo le haces para levantarte de una depresión, de un golpe que te Ujú. tumba y todo está nublado? De dónde vas a sacar fuerza? Yo no, vamos, yo me colapso en 2 segundos y ahí me quedo tirado y ya no me levanto, si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? Eh, Trato de comulgar todos los días, rezo todos los días, porque es una necesidad. No es porque, ay, mira, qué buena persona soy y soy mejor persona que los que no van a misa todos los días. No, hombre, para nada, al contrario, voy porque necesito a Dios en mi vida, porque sin Dios, un segundo, sin Dios, pues te colapsas. Y el pan de los No pobres, sirves, ¿no? A mí me no sirves encanta para nada, mucho ¿no? pensar en eso. Ujú. ¿Cómo? El pan de los pobres, ¿no? De decir, reconozco mi pobreza y por eso te necesito, porque a mí me encanta que en el Padre Nuestro diga justamente eso, danos hoy nuestro pan de cada día, como si Claro. fuera este maná, ¿no? Del cielo que nos da la fortaleza de caminar, por lo menos por hoy, por lo menos Claro, por hoy, y pero todos al final del encanta. día somos instrumentos rotos, unos más lastimados que otros, pero todos en el fondo pues somos instrumentos desafinados y rotos. Y yo siempre he dicho que a pesar de ser instrumentos desafinados en las manos de Dios, Él puede hacer melodías perfectas, ¿no? Él Claro, es el que lo claro, puede claro. hacer. Lo que pasa es que a veces uno cuando escucha la melodía cree que es uno, pero no, es Dios. Uno simplemente se pone en sus manos y Él empieza a actuar. Él simplemente espera que uno diga, sí, adelante, me dejo, Claro. ayúdame a ser un santo. Fui llamado para la santidad, pues no puedo. Yo soy barro, lodo, me hiciste de lodo. Sin embargo, soy tu hijo. Entonces, ¿qué esperas de mí? Santidad, ayúdame a alcanzarla. Me pongo en tus manos, dime cómo hacerle. Y empieza un trabajo vamos, de duro, pero increíble y fascinante y vale la pena. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Sobre todo si queremos ir al cielo, ¿no? No hay cielo sin santidad. Entonces, es ahorita, no es, bueno, cuando me muera ahí en el purgatorio, que recen por mí para purificarme. No, es ahorita, ahorita, en este momento. Tenemos ahora, Quién sabe si exactamente, exista, quién sabe si llegue el mañana, ¿no? Entonces es un trabajo totalmente. que si tenemos claro cuál es nuestro propósito, conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo, alcanzar la santidad. Ok, la segunda pregunta es entonces, ¿cómo? Pues por medio de una vida sacramental. ¿Qué es una vida sacramental? Bueno, los bautizados, pues ir a misa. Los domingos, pues sí, pero ojalá ir fuera diario, porque si uno realmente descubre y entiende qué es la comunión, qué es la Eucaristía, pues es imposible no querer estar ahí todos los días. Es lo más grande que le puedes regalar a tu alma. No hay otra cosa más grande que le puedas regalar a tu alma todos los días, a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tu cuerpo, a tu todo, Todo. a tu ser, ¿no? ¿Estás recibiendo el cuerpo de Cristo? Sí, pero además la sangre, pero además su alma, pero además su divinidad. Cuatro,
4 cosas increíbles en la comunión diaria. Y bueno, y ahí es donde uno le pide a Dios, ¿no? Ayúdame a que esta comunión que eres tú dentro de mí dé fruto, ¿no? Porque también hay Claro. personas que dicen, oye, yo conozco una persona que va a misa todos los días y es bien chismosa. Digo, bueno, eso que lo juzgue Dios, ¿no? Pero Solo él sabe las batallas, pero sí, exactamente, ¿qué tal si no fuera? A lo mejor fuera peor todavía, no sé. Pero el claro, tema es tú, no andes ahí de policía señalando. Puedes hacer juicios externos, claro, bueno, el chisme está mal, pues no lo hagas. Pide por esa persona para que deje de chismear, ¿no? Pero tú ve todos los claro, días, no le eches la culpa a no porque vaya todos los días a la claro, misa, ahora resulta que claro. entonces la comunión tuvo la culpa de que fuera chismosa o que no, para nada. Tú vas Pues, y es como yo siempre lo veo como si fuera un desierto donde hay mucha gente en el desierto y de pronto empieza a llover para todos. ujú, Y hay unos que abren los brazos y se dejan empapar por el agua, ¿no? Hay otros que se ponen un paraguas y solamente se mojan las manos y los pies. Y hay otros que se meten dentro de una casita para no mojarse, ¿no? La lluvia fue para todos. Ya depende de cada uno qué tanto quieres mojarte, empaparte, ¿no? dejarte Pues empapar. dejarte Ujú. empapar. La comunión es esa agua bendita, es Dios en ti, en tu alma. Depende de ti si quieres abrir los brazos y dejarte, ¿no? Empapar por el amor de Dios, o ya, Sí, nada más las manos, los pies, o nada más una mano, o nada. Bueno, ya Dios dirá. Pero exactamente, yo creo que es por exactamente. ahí. Y después de la vida sacramental, que es la comunión, la confesión frecuente, que además es increíble porque en la confesión muchos católicos, yo era uno de ellos, yo pensaba que, bueno, sí, vas para que Dios te perdone los pecados por medio del sacerdote, ¿no? Pero además de que esos pecados quedan perdonados, que es lo obvio, lo que la mayoría sabemos de católicos, recibes una gracia especial que te ilumina el intelecto y te ayuda a Te discernir entre el fortalece bien y el la mal. voluntad, además. Exacto, te fortalece. O sea, ya una vez que el pecado está perdonado, además recibes gracias especiales que te van a ayudar a ver con una mayor claridad, fuerza que uno recibe para vencer la tentación, discernimiento, claridad en la visión que Dios te da, en la misión que Dios te da. Entonces, por eso los santos iban a confesarse muy seguido. Bueno, pues hay que seguir el ejemplo de los santos, son nuestros hermanos mayores. Si lo hacían es por algo. El hermano mayor, que es el ejemplo, cuando es un buen Ujú, ejemplo hay que imitarlo. Cuando es un mal ejemplo no totalmente. hay que imitarlo, ¿no? En este sentido, ¿qué hacían los santos, los buenos ejemplos? Pues comulgaban todos los días, confesión frecuente, oración, ayuno, convertían su dolor en oración, la oración de los sentidos, la meditación, contemplación, lectura de la Biblia, lectura obligada de todos los días para conocer a nuestro Señor Jesucristo, Antiguo Testamento, la historia de nuestra salvación, Nuevo Testamento, la historia más bella de amor de todos los tiempos, ¿no? Y no puedes amar lo que no conoces. Entonces el Nuevo Testamento es donde conocemos la vida de Jesucristo de una manera más profunda, porque además es palabra viva. La lees, no es un libro cualquiera, es palabra viva, te nutre, te alimenta, te conecta y terminas conociendo el amor de tu vida. ¿Y qué pasa después de que lo conoces? Amas y después sirves. Entonces, como consecuencia, lo que la Madre Teresa de Calcuta decía, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Entonces, vida sacramental, Ujú. oración, meditación, contemplación, lectura de la Biblia, servicio a los demás. Ahí está el secreto de la felicidad, de la paz y el camino al cielo. Claro. Eduardo, una cosa que me llama mucho la atención, esa convicción tan profunda que tienes tú en los sacramentos, ¿no? En esta disciplina, en esta lucha, en esta batalla de todos los días, decir, Señor, tu gracia. Hay muchas personas que están acá que no conocen muy bien cómo fue el inicio de tu historia, que sabemos que es toda una historia, ¿verdad? Que da para 2 horas, pero tienes más o menos como dar una pincelada para los que no conocen muy bien qué pasó en este antes y en este después, de tal manera que esta convicción inicial permaneciera con tanta fuerza en el tiempo, porque eso es lo que me llama la atención, porque conversión podemos tener este momento, porque la conversión es diaria, Uh -huh. pero me parece interesante esa perseverancia en el tiempo que has tenido, ¿no? Pero con una profundidad de necesito seguir manteniéndome en esto que descubrí en el principio. ¿Pudieras compartir un poco lo que Claro, fue claro que sí, este? Verónica.
con mucho gusto. Bueno, la propia palabra conversión, ¿no? Metanoia, esta palabra griega, metanoia, que es conversiones, tiene muchos significados, ¿no? La palabra metanoia, pero es, por un lado, conversión, el acercamiento a Dios, es luz en la oscuridad, es dejar el camino equivocado por el camino correcto, ¿no? Es básicamente arrepentimiento. Por eso, como bien dice, la conversión es de todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que ir dando pasitos o pasotes gigantescos hacia Dios. Acercarnos más a Él es la tarea de todos los días. Y a veces te acercas Sí, poquito, luego te haces para atrás, luego te haces para adelante y luego otra vez para atrás y así es la vida, ¿no? Pero el que no avanza retrocede. Por eso el tema de la fe no es un tema de un día. Ah, ya entendí, ya fui a misa, creo en Dios, se acabó. No, porque si no vas retrocediendo, porque el mal hace lagartijas cuando uno duerme. Por lo tanto, también está es operando todos cierto. los días. Opera todos los días y ¿qué es lo que él quiere? Alejarte de Dios. Eh, como, como como la historia que siempre cuento, porque es muy sencilla y muy fácil, del niño que le pregunta a su abuelito, ¿no? El apache, ¿de qué se trata la vida, abuelito? Y el abuelito le contesta al nieto, bueno, la vida es muy sencilla. Dentro de nosotros tenemos un lobo blanco y un lobo negro, y están luchando, y están Ujú, peleando, y están en guerra. ¿Y quién ujú. gana, abuelito? El que más alimentes. ¿El blanco o el negro? El que más alimentes. Bueno, es lo mismo, ¿no? La guerra de virtudes y vicios. ¿Qué es una virtud? Un buen hábito repetido muchas veces. Un vicio, lo opuesto. Un mal hábito repetido muchas veces. ¿Quién gana los vicios o las virtudes? A quien más alimentes, que repites más, ¿no? En el día a día. Entonces, toda mi vida he creído en Dios. Gracias a Dios. Soy católico por la gracia de Dios y por mis padres que me bautizaron, obviamente, de bebé, después la confirmación, comunión. Y siempre hubo una creencia en Dios. Lo que pasa es que mi fe católica no era el centro de mi vida, no porque yo no quisiera que fuera el centro de mi vida, sino porque no la conocía del todo. Yo creía que la conocía. Yo creía que un buen católico era una persona que iba a misa una vez al año, una persona que cree en Dios, una persona que le da gracias a Dios en todo y ya, una persona que sabe que es imperfecta y que, bueno, pues entonces eh, Dios te perdona porque lo amas, hagas lo que hagas, Él siempre te va a perdonar. Es cierto, pero peligroso, porque también esto malentendido, o sea, fuera de contexto, Sí, puede uno llegar a creer que, bueno, me estoy regalando una licencia para hacer lo que se eso me es. pega la gana. Lo que sea total, Dios me perdona. Entonces Ujú, le voy a vivir la vida desordenada, una vida de placeres, una vida, donde no haya ningún tipo de disciplina y ya más adelante, bueno, pues me arrepentiré de cualquier cosa que hice en el pasado y Dios me va a perdonar porque Dios me ama. Y no es así. Eh, sí es verdad que somos imperfectos y sí es verdad que Dios perdona, pero porque amas a Dios, precisamente porque lo amas, quieres vivir de acuerdo a cómo Él quiere que tú vivas. Y por eso dejó una iglesia, por eso hay unas reglas, por eso existen los mandamientos, por eso existe la vida sacramental, por eso están los sacramentos, la vida sacramental, por eso hay un catecismo, por eso hay un magisterio de la Iglesia Católica donde están depositadas las enseñanzas de Jesucristo. Todas estas cosas pues yo no las conocía. ¿Por qué? Porque en ujú. catecismo yo solamente aprendí a rezar el Padre Nuestro, el Credo y el Ave María y el Gloria y se acabó. Yo pensé que era Ujú, todo ujú. lo que necesitaba saber como católico para, para ser católico, ¿no? Y leer una encíclica, una carta apostólica, ¿qué es eso? Nada. La Biblia tampoco, porque ¿para qué la voy a leer si ya sé que Jesús es Dios y Él me ama y pues ya sé lo que tengo que saber, ¿no? Entonces Claro. te desconectas de la realidad en tu propia mini realidad que te acabas de inventar y crees que por ahí es la cosa. Y de pronto crees que eres lo que no eres, por un lado, y empiezas a vivir de acuerdo a los estándares del mundo. Ah, Lo que el sí. mundo diga, lo que la televisión diga, lo que la propaganda de los medios de comunicación digan, lo que del medio del entretenimiento diga, y te vas por ahí como borreguito, viviendo de acuerdo a los estándares de la moda, del mundo, ¿no? Y te vuelves mundano sin darte cuenta.
eres del mundo, estás en el mundo y eres del mundo y no te das cuenta y ni siquiera sabes que eso está mal. Hasta que poco a poco, siempre por dentro, claro, un grito de ayúdame Dios, pero ayúdame a ser más famoso, ayúdame a tener más dinero, ayúdame a tener más placeres, ayúdame a tener mucho éxito, ¿no? Jamás ayúdame a alcanzar la santidad, porque ni siquiera sabía lo que era eso. Entonces, pero qué increíble, porque el amor a Dios sí era legítimo, era real. Entonces yo tenía que pasar por algún momento para entonces sí probarme a mí mismo si era real o no era real. Eh, y eso fue lo que sucedió. Después de varios años de estar viviendo, tratando de alcanzar la felicidad en los lugares incorrectos, porque tampoco me pasó una tragedia. No fue de que tuve un accidente, gracias a Dios. Tampoco fue de que tuve una enfermedad y entonces toqué fondo y ahí me di cuenta de muchas cosas. No. Mi vida mi carrera mundana iba Totalmente, hacia arriba, ¿no? Mundana porque claro. obviamente no estaba haciendo ningún bien a la humanidad, ¿no? Pero era mi carrera y yo pensaba que estaba todo bien, ¿no? No tenía con quién compararme de si esto estaba bien o estaba mal. Todo mi alrededor, mi ambiente y la Claro. gente con la que yo me rodeaba, por ahí era el camino, ¿no? Entonces, según yo, iba no solamente bien, iba muy bien. Sobre todo, una persona que salió de una ciudad muy pequeña, con una maletita llena de sueños, pues claro, yo me sentía que estaba teniendo mucho éxito. Yo soy originario de Tamaulipas. Nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, crecí en Jicotencal, Tamaulipas, y a los 18 años me fui en un autobús, compré un boleto de autobús de Jico al Mante, Mante a Tampico, Tampico a México, con 2 centavos y con una maleta llena de sueños, con ganas de comerme el mundo a mordidas. Entonces, claro, todos estos logros para mí representaban pues un gran éxito, ¿no? Sin embargo, siempre había por dentro un vacío, pero ni siquiera yo sabía que era vacío. Más bien había como una inquietud de que algo está mal, no me está llenando esto, ¿qué es? Siento que estoy dentro de un laberinto, quiero encontrar la salida, no la encuentro, ¿qué me está pasando? Entonces no sabía, o sea, yo te puedo ahora contar un poquito con una, vamos, mayor claridad de cómo fueron Claro. las cosas, pero ni siquiera hoy entiendo del todo lo que pasó. Mira. Solamente te puedo decir que en esos momentos había algo que estaba pasando dentro de mí, no sabía lo que era, pero sí había mucha inquietud. Y en esos momentos de inquietud y desesperado, tal vez con algo de ansiedad, de esto no está bien, pero ¿qué es lo que no está bien? ¿Esto o el otro? Entonces no sabía, estaba muy confundido, pero ya había inquietud Claro. interna de querer, de querer hacer las cosas de una mejor manera, de trabajar en cosas más profundas, pero tampoco sabía qué. Era simplemente eran preguntas sin respuestas, pero ya empezaba yo a preguntar, ¿no? Por dónde por qué camino es mejor? Y que hay muchos caminos, ya no sé cuál seguir, ¿no? Y además veía a otras personas, otras personalidades, con 100 veces más éxito de lo que yo podía tener en ese momento, 100, 1000 veces más. Y los veía igual de inquietos y medio Mira. también no muy, entonces eso también me confundía más porque yo decía, bueno, si lo que tiene esa persona es lo que yo quiero tener el éxito de esa persona y la veo igual de La inquieta, veo. igual de inquieto, pues a quién ando A eso persiguiendo, voy. a quién sigo, a quién persigo, no voy a hacer que me lleve toda la vida para llegar a donde está esa persona y ni siquiera llego y cuando llegue me dé cuenta que tampoco era por ahí, entonces que estoy desperdiciando mi vida y yo no quiero Claro. desperdiciar un día más. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y eso, me dolía la cabeza nada más estar pensando en esas cosas y cuestionándome esas cosas. Y además con nadie las podía platicar porque en ese momento nadie me entendía. Todo el mundo andaba en otra onda, en otro rollo, en otro... Y yo también me dejaba llevar por ese ambiente y por ese mundo, pero siempre tenía mis momentos de quiero platicar con alguien de todo esto y no sé con quién. Y ahí es donde llega mi maestra de inglés, que me presentan después de 10 años de carrera, primero cantando en un grupo musical, después haciendo telenovelas, después vivo en Miami, después vivo en Los Ángeles, porque cuando me vine de mi pueblo que te comentaba en autobús a Ciudad de México,
inmediatamente me empezó a ir muy bien en el sentido de que empecé a trabajar al año en este grupo llamado Cairo, inmediatamente a viajar por toda Latinoamérica. Entonces había muchas actividades, mucho ruido, mucha distracción y ya no paró el tren. De ahí lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, 10 años de carrera sin parar. Entonces cuando estoy en Los Ángeles, de México, Nueva York, México, México, Miami, perdón, Miami, Los Ángeles, todos son 10 años. Ahí es donde conozco a esta maestra de inglés llamada Yasmín. Comienzo a tomar un curso de inglés con ella y mientras ella me daba el curso, utilizando el método socrático, este método filosófico, donde ella simplemente me hacía una serie de preguntas en un tiempo de, no sé, un año y medio de amistad y de cursos que tomé con ella, privados, pues ya había una amistad, entonces había la confianza, había el respeto, había la admiración que yo le tenía a ella también. Yo tenía 28 años, ella 33 años en ese entonces, y las preguntas típicas, ¿no? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Por qué eres feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Tienes paz? ¿Qué es paz para ti? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la Más felicidad? preguntas que bien Preguntas hacen. sencillas, pero profundas. Mm, Y que ya cuando te mm, pone una pregunta sencilla, profunda, al lado de otra, y luego otra arriba, y luego otra al lado y arriba, entonces empiezas a darte cuenta poco a poco de las contradicciones en las que yo me encontraba, ¿no? Una vida no congruente, de acuerdo a lo que yo decía que creía, creo en esto, pero hago esto, pero entonces no se puede creer y hacer e integrar los dos, ¿verdad? No, claro que sí se puede, La pero división. ¿cómo? ¿No? Y así empezaba una conversación como esta, pero obviamente de 6 meses, un año. Entonces había, imagínate, 2, 3 horas diarias durante 3 semanas y luego un break, un descanso de una semana y después otra vez un día sí, un día no y después todos los días. Entonces había mucho tiempo y además en algo que a mí me interesaba mucho, que era a aprender inglés para que me fuera muy bien en mi carrera. Entonces, de alguna manera, ella me estaba dando lo que yo creía que necesitaba, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, me daba lo que realmente necesitaba. Entonces fue un intercambio Exactamente. increíble. Eso es Dios, obviamente, Él es el único que puede planear estas cosas, porque si lo planea uno no sale. Sí, no, Y no, no. después, poco a poco, y gracias a ella, Verónica, pude entender que efectivamente la fe que me inculcaron en mi casa, mis padres en México, eh, los principios que me inculcaron y aunque no conocía mi fe del todo, gracias a estas conversaciones yo me empecé a sentir orgulloso de mi fe y ahí empezó un hambre, una sed de querer aprender todas estas cosas que ella sabía y que yo no sabía. Y los dos éramos católicos, pero ella sabía más que yo de, de, Ajá. de, de, de lo que yo supuestamente me sentía muy orgulloso. Y ahí fue donde al aprender con ella y después con otro amigo que conocí, teólogo, y después con un sacerdote que conocí y después, sin darme cuenta, de la noche a la mañana, Juntando todo. empieza a cambiar todo. Y amistades que de pronto yo pensaba que eran amistades empiezan a ir. Yo empiezo a resetear mis prioridades. Lo que antes era importante dejó de ser importante. Lo que antes no era importante pasa a ser importante. Entonces, claro, los amigos que tenía, que eran de alguna manera amigos, que eran amigos porque teníamos cosas en común, intereses que de alguna manera nos vinculaban a seguir conviviendo, ¿no? Ya sea que era la carrera, la actuación, eh, no sé, el ambiente mundano de los placeres, etcétera, deja eso de interesarte porque ahora quieres algo más trascendente, más profundo, llegan otras amistades y poco a poco Mm, empieza esa mm. metanoia que de alguna manera ya estaba atrás, pero en pasos casi, casi invisibles, como una semillita que siembras y que no ves lo que está Eso. pasando, pero está echando raíz. Y tal vez empezó desde hace mucho tiempo atrás, eh, pero que de alguna manera todavía no maduraba en ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que con el tiempo van madurando, hay otras cosas de mí que todavía no han madurado y que le pido a Dios ayudar a madurar en estas otras cosas, ¿no?
Por eso te digo que la vida para eso es. Si Así si es. ahorita uno alcanzara la madurez en todas las áreas, pues ahí es donde yo creo que te llama Dios, ¿no? Entonces, si seguimos Así aquí es. es porque todavía tenemos que pulir muchas cosas, ¿no? Y para eso es la vida y para eso es el tiempo. Todo lo demás es Totalmente. distracción. Todo lo demás es simplemente, son caminos equivocados, ¿no? Para mí la vida y el tiempo, que es dos regalos increíbles que Dios nos da, ¿qué le vamos a regalar a Él de regreso, ¿no? Como intercambio. Pues, ¿qué Son hiciste los con la talentos. vida y qué hiciste con tu tiempo, ¿no? ¿Sí? Es el mayor talento, ¿no? Cuando dice, te di tantos talentos, es el tiempo que Claro, te ha dado. el tiempo que ¿No? nos ha dado. Entonces, vida y tiempo, ¿no? Y la vida viene con ciertos talentos, obviamente, y te da el tiempo para que pongas en práctica esos talentos. Y eso, si eso no lo entendemos, estamos desperdiciando la vida, el tiempo y los talentos. Claro, Eh, totalmente. y cuando pasan Ahora muchos tuviste, años, perdón, no, 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 tú. te digo que cuando pasan muchos años y después despiertas y te das cuenta de qué se trata la vida, cuando volteas hacia atrás, dices, no puede ser, ya se me fueron 26 años, 28 años. Y te entra un dolor tremendo porque dices, ¿dónde estaba yo a mis 15 años, a mis 18 años? No estaba despierto, estaba dormido y por lo tanto, lejos de estar haciendo cosas para que este mundo sea un mejor lugar, estaba haciendo lo opuesto, aunque haya sido porque en ese entonces nos gobernaba la ignorancia, no importa, no deja de ser doloroso, porque Claro. quisieras una aplicación, ¿no? A ver, vamos a regresar el tiempo. No hay la aplicación, no hay tal cosa. Hay aplicaciones Estoy. muy buenas como Instagram que nos permite hacer un live, pero todavía no hay una aplicación que nos ayude a regresar el tiempo. Ojalá y algún día, de tal manera que si eso sucediera, imagínate, vamos a borrar todas las tonterías que hicimos y empezar de Uh, cero, ¿no? Sería increíble, pero bueno, no hay tal cosa todavía. sí, 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 sí. Pero me imagino que ahí también para ti fue todo un cambio que tuviste que dar muy fuerte, un salto en la fe muy fuerte por todo lo que estabas buscando de carrera a nivel profesional, etcétera, etcétera, y de repente surge estos otros valores y llega el momento que tienes que optar, o sea, los dos ya no pueden convivir. ¿Y cómo Sí, es para ti como esta etapa, ¿no? mira, fue De la renuncia, una porque gracia también porque lo que más yo adoraba, ¿no? Amaba, idolatraba, que era mi carrera, de pronto fue como que dejó de interesarme. O sea, tampoco fue un conflicto, sí hubo conflictos más adelante, ¿no? Donde, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? Le ujú, entregué mi vida a esta carrera, estoy ahora en Los Ángeles, tengo agentes, managers, me mandan propuestas de trabajo todos los días. Yo ya hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Perfecto, ya dejó de interesarme la fama por sí, como un fin, como lo veía antes, ¿no? Fama, éxito, etcétera, como un fin, no como un medio ujú, adquirido con integridad, un medio muy poderoso ujú. que puede hacer mucho bien a la sociedad, pero ya no como un fin a costa de lo que sea. Este, entonces, pues nada, al principio fue difícil. Por un lado tenía claro, esto ya no lo voy a hacer. Llegaban las ofertas de trabajo y ni siquiera me dolían. Le dije, no, pero es que esto va a cambiar tu vida. No, no había ni siquiera una tentación. Por eso te digo que fue una gracia. Sí, No había tentación de que es que lo quiero hacer, pero no, simplemente, como dicen los americanos, it's not an option, no es opción. no, Entonces, y de pronto, cuando ya me voy quedando sin nada, porque me quedo sin trabajo 4 años, no porque no había trabajos, había trabajo todos los días, bueno, no trabajo, ofertas de trabajo todos los días, claro, pero tenía que rechazarlas porque ahora yo quería vivir por primera vez en mi vida de acuerdo a estos valores y estándares que yo estaba recogiendo, ¿no? descubriendo. Unos descubriendo, otros que ya tenía pero que estaban dormidos, despertándolos. Entonces estaba como que Ujú. tratando de hacer un híbrido entre lo que ya había, pero estaba dormido, despertándolo, otros ahí todos medio rotos, ahí tratando de reconstruirlos, restaurarlos, y lo nuevo que estaba aprendiendo. Entonces todo eso se volvió mi prioridad, se volvió mi vida, mi misión, mi todo. Y como
también sabemos que la vida es un regalo y que no sabes en qué momento se te va a ir. Yo no sabía tampoco si a lo mejor tenía días contados y Dios me está dando una oportunidad de arrepentirme, de reinventarme, restaurarme para entonces irme a casa, ¿no? Renovado, ¿no? Limpio. Eh, Tampoco sabía eso. A mí se me olvidaba antes que me iba a morir. O sea, yo vivía en el presente y sí, te vas a morir algún día, pero ni meditaba en eso. Claro. Y de pronto empecé a meditar incluso en la muerte todos los días, pero no como un tema de terror, un tema de miedo, sino más bien como La algo, verdad. un misterio grandioso que nuestra fe nos dice que es el gran encuentro con Dios, ¿no? Donde vas a rendir cuentas, pero también es el nacimiento a la vida eterna. Entonces, esas cosas que antes de alguna manera como que me daban miedo o no las volteaba a ver nunca, eh, y además sin querer. ¿De qué sirve al hombre, no? Claro, Esa frase es maravillosa, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, no? Estas, totalmente. Y además te vuelves un poco medio supersticioso cuando no estás en conocimiento de tu fe y estás en el mundo, pues no piensas en la muerte porque es mala suerte y estás viviendo de acuerdo de todo lo que escuchas en el mundo, ¿no? Sin darte cuenta, eres una esponja que vas agarrando todo lo que el mundo te da y después te vuelves tú en eso, porque eres lo que comes, eres con quien te juntas, eres lo que lees. Y cuando digo con quién te juntas, es tus amigos, que tienes contados con una mano, con dos manos, ¿no? Si eres muy rico, ¿no? De ahí en fuera, no hablo de los conocidos, porque en una carrera como la mía, pues yo tengo que estar lidiando con todo el mundo, todo el tiempo. Y principalmente ir a tratar de buscar puentes de encuentro, ¿no? Con otras personas que tal vez en otros temas no coincides, pero claro, también como misionero, pues Dios te llama a, sobre todo en el encuentros. trabajo en el que yo me encuentro, ¿no? A meterte hasta en la cocina, en todos lados para llevar el mensaje. Imagínate si solamente me voy a reunir con las personas que piensan como yo todo el tiempo, pues entonces qué bien vamos a hacer, ¿no? Eh, Ahí todos haciéndonos así, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vas a misa todos los días, muy bien, yo también. Ah, muy bien. Reza el rosario todos los días y, yo también, muy bien, muy bien. Pero no es así. No estamos para estar en catacumbas escondidos. No, hay que salir al mundo. Estar en el mundo sin ser del mundo, como bien se sabe, ¿no? Y tratar, ¿no? De llevar el mensaje, llevar lo que Dios te ha regalado, compartirlo con los demás. No es fácil, obviamente, porque tienes que estar, como dice Jesús, astuto como la paloma, perdón, astuto como la serpiente, manso como la paloma, ¿no? Bueno, bueno, Y es un trabajo todos los días encontrar esa sensibilidad de poder estar en el mundo sin ser del mundo, porque a veces te puedes llegar a manchar, ¿no? Ensuciar el alma, ¿no? Por estar de repente, no sé, en una mesa de trabajo donde de pronto tú quieres hablar de trata, en este sentido, mi película Sound of Freedom, para que todos se sumen a este proyecto, pero de pronto todos están en la mesa, solamente coinciden contigo en el tema de trata. En todos tus otros temas nadie coincide y de pronto todo el mundo empieza a hablar y entonces ahí a participar en otras conversaciones y aunque por dentro tú estás obviamente alerta, ¿no? Vigilando el que no participes, no te rías de un chiste que va en contra de lo que tú crees. Tonterías chiquitas, pero en lo micro está lo macro, ¿no? Entonces, el que es así infiel en lo poquito es infiel en lo grandote. Entonces, estar cuidando tu alma en todo momento de cualquier cosita es un trabajo de estar literalmente alerta, artesanal. pero así, o sea, en todo momento pero al mismo tiempo que te vean, tiene que ser atractivo lo que tú estás vendiendo, ¿no? Al final del día, te lo digo como en un lenguaje humano, ¿no? Lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Al final del día, la verdad, incluso un día un monseñor me dijo, Eduardo, tenemos la verdad, pero con el peor marketing. Entonces, eh, Sí. es como el diamante, la verdad es como un diamante, tú se lo tiras a alguien en la cabeza y lo lastimas. El diamante, pues le pegaste y lo descalabraste. O el mismo diamante lo metes en una cajita, ¿no? Lo empaquetas bien y después te dicen, Verónica, gracias por tu amistad. Es la misma piedra, pero el método de entrega, un abismo. La diferencia, Totalmente. ¿no? De cómo se entregó. Claro. Así es la verdad también. O vas a andar gritándole a todo el mundo y pegándole a todo el mundo, o vas a empaquetar la verdad
con caridad y ofrecérsela a tus hermanos, principalmente Claro. tus hermanos que han sido lastimados y están alejados de la iglesia. Entonces tenemos también una obligación de ir como católicos a restaurar cualquier herida causada por algún miembro de la iglesia, y por eso a lo mejor hay tanto resentimiento y por eso también hay tanto odio, eh, por una percepción que de pronto fue marcada por una experiencia, y eso tiende a generalizar. Uno tiende a generalizar, ¿no? Es como cuando una vez conocí Sí. una amiga de Estados Unidos que cuando me dijo, ¿eres de México? Sí, odio a México. Y yo, ¿pero por qué? Por una experiencia que tuvo con un novio. Le fue mal, y entonces para ella México es el novio, una persona. Pero así es como a veces uno Claro, es, generaliza, ¿no? generalizas porque tu experiencia fue muy mala, entonces se Claro. vuelve algo emocional, y todo lo que sepa a esa mala experiencia ya la pones en esa caja, ¿no? Y eso es una inclinación que todos tenemos y que no está bien, no podemos generalizar. En todos lados hay de todo. El trigo Sí. y la cizaña están en todos lados, ¿no? Crecen juntos en cualquier parte, cualquier realidad humana. ¿Dónde está el hombre? Ahí está. Ahí está, entonces, Sin nosotros, dentro de uno mismo, ¿no? pues sí, totalmente. Si nosotros crecen las dos cosas, pues estamos perdidos. No, definitivamente. Así es, Ah, Verónica. Pues Eduardo. nada, pues mira, yo creo que hay que entender lo que la Madre Teresa de Calcuta, repito, nuestros hermanos mayores, una de nuestras hermanas mayores, Santa Teresa de Calcuta, cuando nos dijo, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ahí está la verdad, ahí está todo, ¿no? Y en los dos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A partir de Y en eso ahí se concentra empezamos todo. a caminar y Claro. entender nuestra visión, perdón, nuestra misión, y nuestro propósito, que son dos cosas diferentes. Propósito es el mismo para todos, como bien sabemos, conocer, amar y servir a Dios. Misión, cada Ujú, quien tiene una, ¿no? Hay ujú, gente que ujú. va a ser llamada a defender la vida humana del no nacido. Va a haber otro ¿Tú grupo de personas, experimentaste, perdón. sobre eso, Eduardo, tú experimentaste cuando, después de estos 4 años, ¿no? Sin trabajo y que luego empieza todo este camino y viene la película Bella, Uh-huh. eh, ¿sentiste como este llamado de parte de Dios a ti, de la defensa de la vida, como un No, llamado no, personal? al principio era simplemente entregarte a Dios, y ya Dios te va a ir diciendo poco a poco por dónde irte. Al principio no sabía, me quedaba claro una cosa nada Ok, más: vivir de acuerdo a los estándares de Dios y de nadie más. ok, Eh, conocer las enseñanzas de la iglesia para empezar a vivir de acuerdo a ellas, y todo, y empezar a enderezar lo que estaba chueco, ¿no? En mi vida. Porque al no conocer eh, bien tu fe, obviamente te entra una inseguridad, ¿qué más estoy haciendo mal? Por claro. ignorancia, ¿no? Entonces vamos a conocer eh, Ay, las enseñanzas. Eduardo, ¿Mm? espera, se nos agarró el reloj en curva. Ándale, se va a Se nos va a cortar. cortar, perdón, No te perdón, perdón, preocupes. perdón, no vi. Hay manera solamente y concluimos, pero podemos reiniciar, Ok, perfecto. ¿sí? Ujú. Porque se va a cortar en 4 segundos. Ahí estamos. Ya, perdón, Eduardo, qué mal, o sea, no me fijé No te en el preocupes, tiempo. nos pasa siempre. Bueno, pues No, es que es toda una vida, qué barbaridad. Entonces, para concluir, o sea, para concluir entonces nos quedamos en, a ver, recuérdame qué fue lo que eh, estábamos, eh, eh, ¿en dónde nos quedamos? Estábamos hablando de tantas cosas que, bueno, qué horror, o sea, vamos a empezar desde el no, principio. No, no es cierto. no, Bueno, pues nada, espérate. solamente te quería dar las gracias, Verónica, por tu trabajo. Es un trabajo de equipo, de familia, Sí. y bueno, pues seguimos ahora con la promoción de Sound of Freedom. Eh, solamente quisiera concluir con lo siguiente. Cuando me di cuenta de que mi prioridad
era Dios y para que realmente yo pudiera darme cuenta que sí, efectivamente, era mi prioridad en la práctica, no solamente en la teoría, porque todo el mundo puede decir eso, ¿no? Incluso es muy fácil decirlo, ¿no? Dios es lo más importante de mi vida, ¿no? Bueno, sí, pero Exactamente. ¿cómo sé si eso es cierto? Porque todo el mundo lo Ah, puede qué decir. importante. Eso es Eh, importantísimo que lo contestes. sí, Eso es importantísimo. y es Sí. difícil porque obviamente al no verlo, o sea, me refiero, no es de que llegue Dios y, hola, ¿cómo estás, hijo mío? A ver, déjame darte el reporte de esta semana. Estuviste muy bien el lunes, pues obviamente no es así. Por eso tenemos fe, porque si lo vieras, pues ya no tendría sentido la fe. Por lo Así es. tanto, pero también tenemos razones para creer en lo que creemos. Por lo tanto, yo decía, bueno, ¿qué significa decir Dios es mi prioridad? ¿Qué significa decir que Dios ahora sí no solamente es parte de mi vida, sino es el centro de mi vida? ¿Qué significa para mí y cómo yo voy a saber que lo que estoy diciendo realmente es cierto en la Ujú, práctica? Y ahí es donde yo ujú. dije, bueno, tienes que estar, primero que nada, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. A ti mismo me refiero, primero que nada, a la vida del pecado, a la vida de pecado, ¿no? Y dos, ¿estás dispuesto a dar la vida por Dios? Bueno, sí, pero necesitas la gracia de Dios, porque humanamente el miedo está ahí presente siempre, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? La valentía también es una Ujú. virtud, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esas palabras que te dije de no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios, pues entonces, ¿cómo yo puedo demostrarme a mí mismo de que sí le soy fiel a Dios cuando llega la propuesta de trabajo, la oferta de trabajo, que te van a ofrecer un mundo de dinero, ¿no? Una oferta económicamente hablando muy rica, artísticamente hablando muy rica, con actores con los que quisieras trabajar, con un director con el que tú quisieras trabajar porque admiras, pero de pronto ves el guión y tu personaje va en contra de todo lo que ahora quieres transmitirle al mundo, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta si le eres fiel a Dios o no. ¿Cómo? No, gracias, no puedo hacer esto. Pero ¿cómo esto va a cambiar tu vida, tu carrera? Es que no puedo hacerlo. Una vez que tú digas no, ahí estás muriendo a tu deseo de querer ser famoso, a tu deseo de querer trabajar en un set con actores que admiras, porque estás poniendo a Dios encima de todo eso. En ese momento hay una victoria y puedes decir, aquí le fui fiel a Dios, aquí Dios fue mi prioridad. Entonces ya no es solamente de dientes para afuera, aquí fue una realidad. Ahora, no acabas de terminar, no acaba de terminar esa victoria cuando está llegando otra oferta. Entonces, todo el día te están salpicando, te La están batalla. bombardeando con unas más obvias que otras, otras son más sutiles, ¿no? Pero estás en una Ujú, lucha todos ujú, los días. ujú. Y poner a Dios en el centro de tu vida significa el que esas luchas de todos los días no las, vamos, subestimes, sino que realmente te des cuenta que son oportunidades de crecimiento, oportunidades de acercarte a Dios. No hay otra manera que tú te puedas dar cuenta si le estás siendo fiel a Dios o no, más que con las pruebas de todos los días, ¿no? Que tú sí Eh, seas sí, que tú no sea no, ¿verdad? ¿Perdón? Que tú sí seas sí y que tú Sí, no sea no. ¿sí? Y cada uno en su carrera, en su vida personal, en sus relaciones, en la familia, ahí también vas a recibir un bombardeo de, de, yo le llamo de oportunidades para poner en Sí, práctica el perdón, para poner en práctica la generosidad, para poner en práctica la paciencia, para poner en práctica las virtudes. ¿Cómo vas a saber si eres una persona virtuosa si no hay la resistencia que va a poner a prueba esa virtud, ¿no? Tu personalidad, tu carácter. Entonces, por eso es un trabajo de todos los días, que no termina hasta que mueres, repito. Y ahí fue donde yo dije, ok, si esta promesa que hice, si este camino nuevo que estoy siguiendo, el precio, porque en todo siempre hay un precio que pagar, ¿no? Va a ser el fin de mi carrera, pues es una oportunidad increíble de poder glorificar a Dios y de demostrarle que incluso en mi vida pasada, cuando estaba haciendo las cosas mal, el amor que le tenía era real y era legítimo. Simplemente al no tener la formación, no sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora que sí lo sé, qué mejor manera de morir a mí mismo enterrando mi carrera, que era mi Dios en ese entonces, ¿no?
por así decirlo, ¿no? Entonces, y sentí una paz tremenda cuando pude yo Ahí soltar mi está. carrera y dije, Dios es primero. Y cuando hice eso, regresa mi carrera, pero Mira, completamente, transformada. O sea, la visión, recibo una... Mi visión antes y mi misión antes era simplemente trabajar por trabajar en algo que me gustaba, sí, pero era un amor al arte, sí, pero un amor egoísta, lo cual no es amor. Por lo tanto, no puede ser, el amor no es egoísta, ¿no? Entonces, cuando lo suelto, ahí es donde conozco a Alejandro Monteverde, a Leo Severino, ahí es donde mm, recibo el consejo de varios amigos, especialmente de mi amiga Yasmín y del padre Juan Rivas. ¿Por qué no abres una productora de cine para que tengas el poder de controlar el mensaje? Ahí es donde todo se empieza a formar. Ahí es donde recibo el guión de Vela. Ahí es donde empiezo a aprender a cómo producir una película, porque antes nunca había producido, nunca ujú. había producido algo. Antes, Vela se convierte en mi primera película. Ahí es donde me toca ir a una clínica de aborto porque el guión que me escribe Alejandro Monteverde hablaba del tema de la vida y ahí es donde yo descubro la misión de convertirme en una persona que va a usar a partir de ese momento su vida, sus talentos, proyectos, todo lo que estaba a mi alrededor al servicio de la defensa de la vida. Fue gracias a una película. O sea, mientras yo estaba enterrando las películas y soltando las películas, después por medio de una película Dios me regala la misión de ser un activista defensor de los derechos humanos, especialmente el derecho más importante, fundamental, que es el derecho a nacer, ¿no? Y a partir de ahí no hemos parado ni pararemos. Esa misión se va a la tumba. O sea, me la llevo a la tumba, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí se abrió Derecho a la Vida, ¿no? Eh, es una fundación que se tiene. ¿Perdón? ¿Derecho a la vida o no? Hay No. una derecho a vivir, es es una plataforma que ustedes hicieron también con relación a No, la defensa de la vida, ¿o no? no. ¿No? Ya, Pero ya, la ya, ya. defensa de la vida, bueno, es algo que siempre eh, de- Claro, hemos tenido desde esa experiencia que te platiqué, ¿no? claro, claro. Pues muchísimas gracias, Ah, y todo Verónica, lo por que todo queda tu por tiempo, delante, ¿no? Gracias por a lo que ti. O haces. sea, Dios te gracias a bendiga y ti te por cuide aceptar siempre. esto. Gracias por aceptar esta invitación, de verdad, de corazón, que No, muchísimas hombre. gracias y por todo lo que estás haciendo. Y yo siempre le pido a las personas que nos acompañan que ofrezcan una oración muy especial por ti en esta noche. Gracias, Y gracias. ahora por los frutos, más que nada, o sea, doble oración, ¿no? Por los frutos de Sound of Freedom, que yo creo que va a ser mucho bien, mucho bien. Claro. Y aquí Los les invito a ver el recomendamos a trailer. todos, ¿no? Las personas que lo están viendo, Ujú. vayan al canal de YouTube, Sound of Freedom Movie, y ahí van a ver el trailer en inglés y en español. Dios los bendiga, unidos en oración Que Dios te siempre, bendiga. paz y bien, pásenla bien, y mañana a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, estaremos rezando el rosario en vivo, todos los días a la 1 p.m., pero los sábados siempre tenemos un invitado especial, así es que no se lo pierdan, mañana Mañana es 1 p.m., con el Monseñor. ¿Con quién es mañana? un invitado especial, Ah, el señor desde Héctor. que lo- Héctor. Muy No, bien, obviamente, las perfecto. invitaciones ya están ahí, las puse hace 2 días, pero siempre va a ser con un apóstol de nuestros tiempos, un obispo. Cada sábado, Dios mediante, tendremos un obispo hasta el gran cierre que será el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Haremos ese rosario en la Basílica de Guadalupe y ahí vamos a entregar Uh, el regalo del Rincón Guadalupano a la Virgen de Guadalupe, al verdadero Rincón Guadalupano que está en la Basílica de Guadalupe aquí en México. Así es que Perfecto. los invito todos los días a la 1 a rezar el Santo Rosario por medio de mis redes sociales en vivo. Verónica, Dios Muy te bien. bendiga, quedamos unidos en oración Eduardo, nos y unimos en oración. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias. gracias. Gracias a todos. Que Dios les bendiga.